Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a preparar un capricho dulce, un bizcocho o queque con maicena, de limón y sin gluten. Es muy fácil, rápido y con pocos ingredientes. Primero vamos a forrar la base de un molde desmontable, en mi caso es redondo. Lo haremos con papel de horno y cortaremos el sobrante con unas tijeras. Y engrasaremos los bordes con un poquito de mantequilla sin sal. Ahora separaremos las yemas de las claras de 3 huevos camperos medianos y a temperatura ambiente. En el recipiente en el que tenemos reservadas nuestras claras, yo suelo usar el vaso de la batidora, echaremos una pizca de sal. Vamos a batirlas hasta llegar a punto de nieve. Estoy utilizando las varillas eléctricas. Sabremos que están listas porque cuando volteamos el recipiente no se caerán. En el cuenco en el que tenemos las 3 yemas añadiremos 7 cucharadas de azúcar. En este caso estoy usando moreno. Y mezclaremos hasta que los dos ingredientes queden bien integrados y las yemas tomen un tono más clarito y dupliquen su volumen. Ahora añadiremos 80 gramos de mantequilla sin sal y fundida. Podemos ponerla en el microondas a intervalos de 10 segundos para que no se nos queme. Ya veréis que se funde en un periquete. Es mejor verterla poco a poco mezclando bien hasta integrarla completamente para que no esté muy caliente y no se cuajen nuestras yemas. Es el momento de precalentar el horno a 180 grados centígrados por arriba y por abajo. Incorporaremos la ralladura de un limón grande y limpio, evitando la parte blanca para que no amargue. Y verteremos también el zumo de la mitad del limón para darle un sabor delicioso a nuestro bizcocho. Lo vamos a añadir con la ayuda de un colador para evitar que caigan huesos. Y mezclaremos hasta que todo quede bien unido. No hace falta mover en exceso. Incorporaremos una taza de maicena con ayuda de un colador, poco a poco y mezclando. Y finalmente añadiremos una cucharadita de levadura química o polvo para hornear, también con el colador para evitar grumos. Y mezclaremos hasta que todo quede bien integrado, poco a poco y con paciencia y cariño. Si veis que queda una masa algo pesada, no pasa nada. Ahora las vamos a aligerar cuando añadamos las claras.
Incorporaremos nuestras claras montadas a punto de nieve en 2 veces y a movimientos envolventes. Y por fin vamos a verter nuestra masa en el molde que habíamos preparado. Dando unos golpecitos contra la encimera para que la masa quede bien asentada. Ahora vamos a hornear nuestro bizcocho a 180 grados centígrados por arriba y por abajo unos 40-45 minutos. Estoy poniendo la bandeja en el segundo nivel del horno y el molde en el centro de la bandeja. Iremos revisando de vez en cuando por si se quema, ya que cada horno es un mundo. Y después de 40 minutos lo sacaremos del horno y dejaremos enfriar 20 minutos a temperatura ambiente. Sabremos que está hecho porque pinchando con un palillo saldrá limpio. Y pasados los 20 minutos desmoldaremos y dejaremos que enfríe del todo. Podemos ponerlo sobre una rejilla. Y ya para terminar lo colocaremos en el plato de presentación y podríamos decorarlo espolvoreando un poquito de azúcar glass con ayuda de un colador. Y yo le voy a poner unos gajos de limón y trocitos de chocolate con leche. Este sería nuestro resultado final. Podemos disfrutarlo acompañado de una taza de chocolate caliente que os voy a dejar por aquí arriba y también en la cajita de info. Está buenísimo. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a suscribiros a mi canal y a pulsar la campanita para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!